Buenas tardes. Mi nombre es Jimena Isabel Suárez Vargas. Soy alumna de la Escuela Profesional de Derecho del Instituto Universitario del Estado de México. El día de hoy, en mi asignatura de Derecho Electoral, abordaremos la unidad 2 titulada El régimen jurídico electoral en México, en donde comenzaremos con elección y su concepto. El concepto de elección, de igual forma como en el derecho electoral, lo abordamos desde dos sentidos. En un sentido amplio, que consiste en tomar una decisión con respecto a algo. Es decir, cuando tomamos una decisión y nos basamos en nuestras preferencias y en los gustos que tenemos, como elegir una paleta, un sabor de un helado, como elegir un color de ropa, como elegir el sabor de un pastel. Y en sentido estricto, es cuando hacemos alusión a la materia electoral, lo definimos como la facultad que tienen los ciudadanos de nuestro país, que es otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para participar en un proceso electoral, es decir, para poder elegir a nuestros representantes. De igual forma, esta decisión se va a tomar basado en nuestros intereses o preferencias que tengamos. Posteriormente, encontramos la importancia y funciones de los organismos relacionados con las elecciones. Estos organismos son aquellos que van a tener relación o que van a intervenir en un proceso electoral, ya sea antes, durante o después de que se lleven a cabo. Para su estudio se dividen en tres, que son las autoridades electorales, los ciudadanos y los partidos políticos, los cuales analizaremos uno por uno. Comenzando con las autoridades electorales. En la autoridad electoral tenemos como órgano principal al INE, el cual es ese organismo público autónomo al cual se le confiere la facultad de organizar las elecciones federales y, en su caso, las elecciones locales. Después tenemos a los famosos OPLES, que son los organismos públicos locales electorales. Son esos organismos que va a tener cada entidad federativa para coadyuvar al INE en la realización de los procesos electorales de cada entidad federativa. En el caso del Estado de México, tenemos al IEM. Después, tenemos a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, con sus siglas FEPADE. Este organismo es el que se va a encargar de prevenir, de investigar y también sancionar todo lo concerniente a los delitos electorales que sean llevados a cabo igual, antes, durante o después de una jornada de procesos electorales. Después nos encontramos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por sus siglas TEPJF, el cual va a resolver las impugnaciones electorales presentadas en las elecciones. Y por último, nos encontramos con las autoridades electorales judiciales locales. Estos órganos jurisdiccionales van a estar especializados en materia electoral dedicada a cada una de las entidades federativas. En el caso del Estado de México, tenemos el Tribunal Electoral del Estado de México, que por sus siglas se abrevia de esta forma, como el TEM. Pasamos con los partidos políticos, que es otra de los organismos encargados y relacionados con las elecciones. Tenemos que se dividen en dos, los nacionales y los locales. Y en el último recuadro tenemos a los ciudadanos. Estos para su estudio se dividen en cuatro. Primero, los electores, que como habíamos definido anteriormente, son esos ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente en el artículo 34, en donde nos dice que van a ser ciudadanos de la República Mexicana todos los varones y mujeres que tengan la calidad de mexicano y que reúnan además los requisitos de haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Después tenemos a los FUNCAS, que por sus siglas son aquellos funcionarios de mesas directivas de casilla. Estos funcionarios se van a encargar de recibir la votación y de realizar el conteo de los votos. Después tenemos a los observadores electorales, aquellos ciudadanos que van a acreditar
y que van a acreditar esa garantía de los procesos electorales mediante la visualización de la jornada electoral. Se van a dedicar a observar, como su nombre lo dice, que los procesos electorales se lleven a cabo de una manera transparente y conforme a lo establecido en la ley. Después pasamos al tema del sufragio, en donde abordaremos todo lo que éste engloba, desde su definición etimológica, que nos dice que proviene del latín suffragium, que significa apoyar, elegir o decidir. Es por eso que el sufragio lo relacionan mucho con el voto y con el significado de elección. Después tenemos la definición en materia electoral. Lo abordamos como el derecho político que tienen los ciudadanos de participar en asuntos públicos. Al referirse a asuntos públicos, hace alusión a que elegimos a nuestros representantes y de esta manera interactuamos el gobernante con el Estado, el Estado con el gobernado, y de esta forma existe una relación, un vínculo. Muchas veces manejamos una dualidad del sufragio. Al referirse a dualidad, significa que lo vemos desde dos perspectivas, o que es ambiguo o ambivalente. Es decir, que lo vamos a tener como derecho, pero también como obligación. Se va a encontrar consagrado como derecho en el artículo 35, fracción primera de la Constitución, y como obligación en el artículo 36, fracción tercera. El marco legal del sufragio, es decir, aquellos artículos que regulan al sufragio. Tenemos como principal fuente el artículo 35 y 36 de la Constitución, y también lo complementa el 116, base cuarta, inciso A de este mismo ordenamiento. Sin embargo, también nos remitimos a la LEGIPE, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo primero, párrafo cuarto y el artículo séptimo de esta misma ley. También lo tenemos como marco legal del sufragio. El sufragio va a tener ciertas consecuencias o efectos. De primer momento es producir representación. Al momento de que elegimos y tomamos una elección en base a nuestros intereses para elegir a nuestro representante, se produce esa representación que va a hacer que los gobernantes actúen y vean en pro de los intereses de los gobernados. Después tenemos ofrecer la legitimación, lo cual se refiere a que al momento de votar, tú le vas a dar la confianza, es decir, vas a legitimizar al representante que estás eligiendo para que vea en pro de tus intereses. Y por último, obtener un gobierno, que va muy de la mano con producir la representación. Es decir, al momento de elegir, automáticamente va a quedar designado un gobierno que nos va a representar. Posteriormente, el sufragio va a tener 6 características. De primera instancia, la universalidad. Esta se refiere a que todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 34 constitucional anteriormente mencionado tendrán el derecho a votar. Es libre porque tú puedes votar por el representante que tú quieras de acuerdo a tus preferencias y a tus intereses. Secreto porque gracias a las urnas que son instaladas, nadie puede ver y nadie puede cuestionar la elección que tú vas a tomar. Es directo porque tú mismo acudes a emitir tu voto, a tachar la boleta por el representante que tú quieres elegir y a depositarla en la urna. Personal, porque de igual manera acudes personalmente a las urnas a realizar tu elección. Y es intransferible. Este derecho no lo puedes pasar, no lo puedes ceder, no se lo puedes dar a alguien más. Es tuyo, es personal y por lo tanto tú debes llevarlo a cabo y tú debes exigirlo. Muchas veces manejamos que el sufragio es sinónimo de voto o viceversa. Sin embargo, la diferencia radica en que el sufragio es únicamente la facultad que tienen los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución, y el voto es cuando
este sufragio se materializa. Es decir, en el momento en que tú como ciudadano hagas valer ese derecho que te otorga la Constitución, ese derecho o obligación, y marques una boleta y la deposites en una urna, estás emitiendo tu voto. Por último, tenemos el tema de la evolución del sufragio. Como bien sabemos, al hacer referencia a evolución, nos referimos a ese avance, ya sea paulatino o de manera rápida, que ha ido teniendo el sufragio a lo largo de los años. En este caso, nos remontamos desde la antigua Roma. Esto es a nivel mundial y ya después podemos enfocarlo en la evolución del sufragio a nivel nacional. En Roma, el voto era muy exclusivo y únicamente lo ejercían los patricios y los plebeyos, que como sabemos estas dos posiciones tenían una posición social, valga la redundancia, y muy alta y también económica. Esa era una condicionante para que pudieran emitir su voto. Esclavos, parias y mujeres quedaban excluidos de este derecho por ser de la clase baja, y como sabemos las mujeres desde tiempos muy antiguos no eran consideradas como un ciudadano, sino como objeto. Entonces no tenían el derecho a votar. Después entramos a lo que es la Edad Media. Aquí el sufragio universal y la partición del pueblo eran nulas, ni siquiera tenían la oportunidad porque los gobiernos eran monárquicos. Al hablar de una monarquía nos referimos a que todo el poder se concentraba en una sola persona, y esta persona era designada por designaciones divinas, es decir, elegidos por dioses o algún ente divino o sagrado, que como bien sabemos, en la Edad Media en este sentido tenía un gran impacto toda la cuestión de los dioses y de que podía ser elegido por alguno de ellos. Esa decisión no se cuestionaba de ninguna manera. Por último, la edad moderna, la edad en la que vivimos actualmente. En esta ya existen organismos e instituciones encargados de salvaguardar y garantizar el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir a nuestros representantes. Es todo lo que hemos venido abordando, toda la evolución que ha tenido el derecho electoral, los pros que ha tenido para que podamos llegar a tener la sociedad democrática que tenemos hasta hoy en día, la transparencia y las oportunidades por igual para poder votar y para poder ser votados. La evolución del sufragio ha sido gradual y paulatina, sin embargo, no se ha detenido con el paso de los años y en la actualidad ya es muy implementado, muy garantizado y respetado este derecho. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero haya quedado claro el tema.